En el corazón amurallado de Montplan, Tarragona, donde las piedras todavía susurran ecos de justas y trovadores, cuenta la leyenda que el dragón que asoló la villa no exigía doncellas, sino la memoria misma del pueblo, un tributo de olvido para devorar sus raíces. Pero para Marc, un joven y exitoso promotor inmobiliario de Barcelona, eso era solo un cuento de hadas para atraer turistas, una marca rentable que adornaba las postales de la Diada de Sant Jordi. Era historia antigua, un relato pintoresco sin valor real en el mercado del siglo XXI. Hasta que la herencia del viejo taller de encuadernación de su tía abuela Eleonor, un local oscuro y anclado en el tiempo, le obligó a encarar la verdad que aquellas tapas de cuero carcomido y aquel sello de lacre descolorido protegían con un silencio solemne. ¿Sería posible que las advertencias susurradas en cada procesión fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano, un contrato olvidado detrás de la leyenda del caballero y la bestia? Antes de revelaros lo que se escondía entre las páginas de aquel libro familiar, el tesoro que Marc despreciaba, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que los mayores defienden con el alma. Y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte historias que rescatan nuestras raíces y nos recuerdan quiénes somos. El taller de Eleonor no era una tienda, sino un santuario suspendido en el ámbar del tiempo, en una de las callejuelas más estrechas del antiguo Cal. El aire denso olía a una mezcla sagrada de cuero viejo, a la dulzura penetrante de la cola de conejo y al polvo acumulado de generaciones de artesanos. Para Marc, sin embargo, aquel espacio era un activo desaprovechado, un local comercial con encanto, perfecto para una franquicia de helados o una tienda de recuerdos. El choque no era solo generacional, era una colisión frontal entre dos mundos, el de la memoria que se cose a mano y el del beneficio que se calcula en una hoja de Excel. Eleonor, con sus 80 años a cuestas, era la última guardiana de ese universo. Sus manos, manchadas de tinta y surcadas de arrugas como los mapas de una geografía olvidada, se movían con una lentitud ritual. Cada vez que cosía las páginas de un libro con hilo encerado o bruñía una cubierta de piel con un trozo de ágata, no estaba simplemente trabajando, estaba oficiando una ceremonia para preservar el alma de las palabras. No trabajaba para vivir, sino que vivía para preservar. En el centro de su devoción se encontraba el libre de familia, un mamotreto de tapas de madera oscura, casi negra por el paso del tiempo, que sus sobrinos consideraban un trasto inútil. Para ella, sin embargo, era el ancla que impedía que el barco de su linaje naufragara en el mar del olvido. Dentro, cosida una de sus páginas, esperaba la llamada Carta de Sant Jordi, un sobre sellado que nadie en la familia había osado abrir en más de un siglo. Marc representaba la antítesis de todo aquello. Llegaba de Barcelona con su coche eléctrico, su traje de corte impecable que desentonaba con la pátina de las piedras medievales y un móvil que vibraba sin cesar con notificaciones de un mundo que en Montplan parecía no existir. Su afecto por Eleonor era genuino, pero estaba teñido de una condescendencia moderna. La veía como una reliquia adorable y obstinada, una figura a la que había que ayudar a liberarse de sus ataduras con el pasado. Su plan era sencillo y a sus ojos compasivo: vender el taller, trasladar a Eleonor a una residencia moderna y confortable en la ciudad y repartir los beneficios. No entendía que para su tía abuela abandonar aquel taller era como pedirle a un árbol centenario que renunciara a sus raíces, una sentencia de muerte lenta y silenciosa. La tensión estalló durante una tensa reunión familiar convocada por el propio Marc, rodeado de primos y sobrinos que asentían a sus argumentos lógicos sobre la inviabilidad económica del taller. Expuso su proyecto con la seguridad de quien se sabe en posesión de la razón. «Tía, esto es por tu bien, para que descanses, no puedes seguir viviendo en el pasado, rodeada de polvo y sin un euro de beneficio», le dijo con un tono falsamente conciliador. Eleonor, sentada en su viejo taburete de madera, apenas levantó la vista de sus manos. Su respuesta fue un susurro cargado con el peso de siglos. «Este taller no es mío, Marc, ni tuyo, solo lo cuidamos, pertenece a la memoria de esta casa, a la promesa que se hizo cuando el dragón aún rondaba». La mayoría de los presentes intercambiaron miradas incómodas, interpretando sus palabras como el delirio poético de una anciana que se negaba a aceptar la realidad. Frustrado por lo que consideraba una terquedad irracional, Marc decidió dar un golpe de efecto, una demostración práctica de la inutilidad de aquella devoción.
Había traído consigo a un tasador de antigüedades, un hombre de guantes blancos y mirada clínica, que analizaba los objetos por su valor de mercado, no por su alma. Con una sonrisa condescendiente, Mark se acercó a la mesa de trabajo, tomó el pesado libre de familia con un cuidado fingido y se lo presentó al experto. «A ver cuánto nos dan por este cuento de hadas, ¿eh?», proclamó en voz alta, buscando la complicidad del resto de la familia. El acto fue una humillación pública, un sacrilegio cometido en el corazón mismo del templo. Elionor no gritó ni protestó. Solo cerró los ojos, y en su rostro se dibujó la expresión de quien siente una herida profunda, una que no sangraba, pero que le partía el alma en dos. El tasador, un hombre de gestos medidos y voz monocorde, emitió su veredicto con la frialdad de un cirujano. Habló de carcoma en la madera del libre, de la acidez de la tinta ferrogálica que había corroído el papel en ciertos puntos, y de la escasa demanda de Biblias familiares sin procedencia ilustre. Concluyó que, como objeto, su valor era meramente sentimental, quizás unos pocos cientos de euros para un coleccionista de curiosidades locales. Mark recibió la noticia con una sonrisa de superioridad mal disimulada, como si la ciencia acabara de darle la razón frente a la fe. Paseó la mirada por sus familiares, quienes desviaban la vista de Elionor, ahora encogida en su taburete, y asentían con la cabeza al veredicto del experto. La lógica del mercado se había impuesto. Aquel libro no era un tesoro, era un estorbo. La devoción de la anciana no era sabiduría, sino un apego senil a lo inservible. La humillación flotaba en el aire denso del taller, tan palpable como el olor a cuero y polvo. Envalentonado por su victoria y ansioso por demostrar la viabilidad de su proyecto, Mark dio un paso más allá de la mera tasación. Se dirigió hacia el fondo del taller, a un muro de carga hecho de piedra irregular y argamasa centenaria, sobre el cual descansaban estantes repletos de herramientas de bruñido, rollos de piel de cabra y pequeños botes de pigmentos minerales. Con el entusiasmo de un arquitecto visionario, comenzó a describir sus planes en voz alta. «Este muro, por ejemplo, es un obstáculo, lo tiraremos abajo», sentenció, golpeando la piedra con los nudillos. «Crearemos un espacio diáfano, moderno, con grandes ventanales que den a la calle. Imaginaos aquí una barra de degustación de vinos del Priorat o una boutique de diseño. Hay que optimizar cada metro cuadrado, dejar que entre la luz, que entre el siglo XXI». No estaba reformando un local, estaba declarando la guerra a su propia estructura, a su esencia misma. Fue entonces cuando Elionor se levantó. Lo hizo con la lentitud de un roble centenario, pero su voz, aunque baja, cortó el aire con la precisión de un bisturí. «Esa pared no se toca, Mark», dijo, y en su tono no había súplica, sino una orden inquebrantable. «No es un muro cualquiera, es la pedra de seny, la primera piedra que nuestro antepasado Jordi puso con sus propias manos cuando levantó esta casa. Dicen los mayores que mientras esta piedra esté en pie, la memoria de la familia perdura. Si la derribas, no solo caerá el techo, caerá con él todo lo que somos, todo lo que fuimos». Su advertencia no fue escuchada como un consejo de ingeniería, sino otra fábula más, otra excusa poética para resistirse al progreso inevitable. Sus palabras se perdieron en la incredulidad y la impaciencia de los presentes, que solo veían en aquel muro un impedimento para sus futuras ganancias. Mientras la risa condescendiente de Mark resonaba en el pequeño taller, algo en la atmósfera pareció cambiar. Un silbido anómalo se coló por las rendijas de la vieja ventana de madera, un viento frío y repentino que hizo bailar las telarañas en las vigas del techo y levantó una fina capa de polvo de los libros apilados. Desde la callejuela silenciosa llegó el sonido seco y claro de una teja al estrellarse contra el empedrado. Dentro, una de las bombillas incandescentes que pendían del techo parpadeó erráticamente antes de apagarse con un chasquido, sumiendo una esquina del taller en una penumbra más profunda. No fue nada sobrenatural, tan solo una serie de pequeñas casualidades, pero en el tenso silencio que siguió a la advertencia de Elionor, aquellos sucesos se cargaron de un peso premonitorio, como si las propias piedras de la casa estuvieran conteniendo la respiración, ofendidas por el sacrilegio.
Ignorando lo que consideró un simple corte de luz, Mark continuó con su cruzada modernizadora, decidido a purgar el local de todo vestigio del pasado. Sus ojos se posaron en una pequeña caja de madera de olivo, sin barniz y oscurecida por el uso, que reposaba sobre la mesa de trabajo. Con un gesto de fastidio, la abrió. Dentro, sobre un lecho de lo que parecían hierbas secas y marchitas, había una piedra de río, lisa y oscura, y un trozo de pergamino enrollado y atado con un hilo de esparto. ¿Y esto qué es? ¿Más amuletos?, preguntó con sorna, mostrando el contenido a los demás como si fuera la prueba definitiva de la superstición de la anciana. Sin esperar respuesta, volcó el contenido de la caja en una bolsa de basura que había comenzado a llenar. «Vamos a limpiar esto de una vez por todas, fuera la brujería y los trastos inútiles», sentenció, con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Pero esta vez, Eleonor reaccionó con una agilidad que desmentía sus 80 años. Antes de que la caja cayera en la bolsa, su mano delgada pero firme como una raíz, se cerró sobre la muñeca de Mark. Su agarre fue sorprendentemente fuerte, deteniendo su movimiento en seco. «No sabes lo que haces», susurró, y su voz temblaba, no de debilidad, sino de una furia contenida y sagrada. «Esas hierbas son farígola de las montañas de Prades, para ahuyentar la peste del olvido. Y esa piedra es del lecho del Francolí, donde el agua es más fuerte, para que no se seque la raíz de la familia. No es brujería, es memoria». Es el juramento que hizo nuestro antepasado para que nadie en esta casa olvidara el precio que se pagó para que Montblanc sobreviviera. Por primera vez, en su mirada no había tristeza, sino la fiereza de una loba defendiendo a su camada. El vínculo entre la leyenda y la realidad se manifestaba en aquellos objetos humildes, pero Mark solo podía ver basura. El enfrentamiento dejó un silencio glacial en el taller. Mark, soltándose bruscamente del agarre de su tía abuela, sintió su autoridad desafiada. La vergüenza de haber sido detenido por una anciana delante de toda la familia se transformó en una ira fría y decidida. Recogió su maletín, su rostro una máscara de determinación inflexible. «Se acabó la paciencia, tía. Esto se hará por las buenas o por las malas», declaró, su voz resonando con una finalidad escalofriante. «El lunes vendrán los obreros. He presentado ya los permisos en el ayuntamiento. Tienes hasta entonces para recoger tus cosas personales. El resto, todo, irá fuera». No esperó respuesta, se dio la vuelta y salió del taller, cerrando la puerta de roble con un portazo que sacudió los cimientos de la casa. El eco del golpe se quedó flotando en el aire, un punto final a la conversación y el preludio de la destrucción que se avecinaba. Eleonor se quedó sola, en medio de la penumbra, abrazando la pequeña caja de olivo contra su pecho como si fuera el último bastión de un mundo a punto de desaparecer. Aquel fin de semana transcurrió en un silencio espeso, cargado de una tristeza antigua. Eleonor no lloró. En su lugar, se dedicó a ordenar el taller con una parsimonia ritual, como si preparase un cuerpo para su velatorio. Limpió cada herramienta, no con la intención de trabajar, sino de despedirse. Acarició las cubiertas de cuero de libros anónimos, susurrando palabras que solo las paredes entendían. No era una rendición, sino un acto de amor final, el último deber de una guardiana cuyo tiempo se había agotado. El aire olía a cera de abejas y a resignación, mientras las campanas de la iglesia de Santa María la Mayor marcaban las horas que la acercaban inexorablemente al lunes, el día en que el sonido de las piquetas sustituiría al del bruñidor sobre la piel. Afuera, la vida de Montblanc seguía su curso, ajena al drama que se gestaba en el corazón de su memoria, en aquel pequeño taller que dará que Montblanc, sin saberlo, su piedra angular. Mientras tanto, en Barcelona, Mark operaba con la eficiencia fría de un cirujano. Pasó el fin de semana al teléfono, coordinando con el contratista, revisando los planos del nuevo local y hablando con su abogado, un hombre pragmático llamado Carles Puig, especializado en derecho inmobiliario. Para Mark, la tristeza de su tía abuela era un daño colateral inevitable, el precio a pagar por el progreso y la sensatez económica. Se autoconvencía de que la estaba salvando de sí misma, de su apego a un pasado que ya no era rentable. Fue precisamente el abogado quien, revisando la nota simple del registro, encendió la primera mecha.
Mark, antes de que entre la primera máquina, necesito ver todos los documentos de propiedad, originales, cualquier testamento o papel antiguo que haya en ese taller. Necesito asegurarme de que no hay ninguna servidumbre oculta, ninguna carga histórica o usufructo vitalicio que se nos haya pasado. A veces, en estos casos antiguos, te encuentras sorpresas. El lunes por la mañana, Mark no llegó con los obreros, sino con el abogado. Ambos, vestidos con trajes oscuros que absorbían la poca luz de la callejuela, parecían dos cuervos presagiando un final. Eleanor los recibió en la puerta, erguida, con la dignidad intacta de quien se sabe derrotada, pero no humillada. No hubo saludos afectuosos, la atmósfera era la de una ejecución legal. Carles Puig, el abogado, fue directo y profesional, su tono desprovisto de cualquier emoción. Señora Eleanor, por procedimiento necesito revisar toda la documentación relativa a este inmueble. Contratos, escrituras, cualquier documento legal que conserve. Mark, de pie detrás de él, evitaba la mirada de su tía abuela, incómodo por primera vez, sintiendo el peso de su propia traición no como un acto de liberación, sino como una profanación fría y calculada. La quietud del taller parecía juzgarlos en silencio. Con un gesto lento, casi ceremonial, Eleanor no se dirigió a ningún archivador ni a ninguna caja fuerte. Simplemente señaló con su mano temblorosa la mesa de trabajo, donde reposaba solitario el libre de familia. «Todo lo que somos, todo lo que tenemos está ahí dentro», dijo con una voz apenas audible. Mark soltó un bufido de impaciencia. «Tía, por favor, no empecemos otra vez. Carles, es solo un álbum familiar, lleno de nombres y fechas, no tiene ningún valor legal». Pero el abogado, un hombre meticuloso por naturaleza y por profesión, no compartía su desdén. Se acercó a la mesa, se ajustó las gafas y observó el objeto con un interés genuino. «Si es lo único que hay, es lo primero que debo ver. La ley, señor Rovira, a veces se esconde en los lugares más insospechados. Ábralo, por favor». La orden no iba dirigida a Mark, sino a la guardiana del libro. Con una solemnidad que impregnó el aire de un respeto casi religioso, Eleanor abrió el pesado libro. Las páginas, amarillentas y frágiles, olían a tiempo encapsulado. El abogado las fue pasando con un cuidado exquisito, sus ojos escrutando las caligrafías antiguas, los pequeños apuntes en los márgenes. Y entonces, a mitad del volumen, lo encontró. Cosido directamente a una página de contabilidad del siglo XV, había un sobre de pergamino grueso, sellado con un lacre rojo oscuro, casi negro, en el que se adivinaba la silueta de un dragón entrelazado con una rosa. «¿Y esto?», preguntó Carles, levantando la vista hacia Eleanor. «La carta de San Jordi», respondió ella, su voz firme por primera vez en días. Mark intervino, su tono cargado de sarcasmo. «Una reliquia familiar sin importancia, probablemente una carta de amor o un poema». Pero el abogado no sonreía. Tenía el sobre en sus manos, y su peso, su textura, le decían que aquello era mucho más que un simple recuerdo sentimental. «Con su permiso, debo abrirlo», sentenció Carles, y su tono no admitía réplica. «Si forma parte del libro que usted misma señala como el compendio de su patrimonio, su contenido es de interés legal». Mark iba a protestar, a ridiculizar de nuevo la situación, pero la mirada del abogado lo silenció. Eleanor simplemente asintió, cerrando los ojos como si se preparara para un dolor inevitable. Carles tomó un abrecartas de su maletín y, con la precisión de un arqueólogo, deslizó la hoja bajo el borde del sello. El chasquido seco del lacre al romperse resonó en el taller con la violencia de un hueso fracturado. Fue el sonido de un pacto de siglos siendo violado. Con sumo cuidado, extrajo un pliego doblado de pergamino. Al desplegarlo, no apareció una caligrafía romántica, sino un texto denso, apretado, escrito en un catalán antiguo y formal, adornado con sellos notariales y varias firmas rubricadas con una tinta que el tiempo había vuelto de color sepia. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el murmullo del abogado mientras sus ojos recorrían las líneas a una velocidad asombrosa. Mark se acercó, movido por la curiosidad, esperando encontrar la confirmación de su burla. Pero su sonrisa se congeló en su rostro. No entendía todas las palabras, pero reconoció términos legales, nombres de lugares de Montblanc, y vio el nombre de su antepasado, Jordi de Rovira, repetido una y otra vez.
El abogado palideció visiblemente, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se las volvió a poner, como si no diera crédito a lo que leía. Levantó la vista, primero hacia una estupefacta Eleonor y luego hacia Mark, y su expresión ya no era la de un profesional eficiente, sino la de un hombre que acaba de descubrir un abismo bajo sus pies. Mark susurró con la voz ahogada: «Creo que tenemos un problema muy, muy grande». El problema, Mark, no es que este documento sea antiguo. El problema es que es un censal emfiteutic, explicó Carles Puig, el abogado, con una gravedad que helaba la sangre. Sus dedos, acostumbrados a los folios impersonales de los contratos modernos, trataban el pergamino con la reverencia de un anticuario. Esto no es un título de propiedad como lo entendemos hoy. Es un contrato feudal, una especie de fideicomiso perpetuo. Según estas cláusulas, la familia Rovira no es la dueña del dominio directo, sino del dominio útil. Sois los custodios, los guardianes, no los propietarios. Y la condición para mantener ese derecho es preservar el arte de la memoria dentro de estos muros. Venderlo para poner una heladería no es solo romper una tradición familiar, Mark. Podría ser, y hablo con la ley en la mano, un incumplimiento de contrato con la villa de Montblanc. El mundo de Mark, construido sobre la certeza de las escrituras y los registros, comenzaba a tambalearse sobre los cimientos de un pergamino medieval. La reacción de Mark fue una mezcla de incredulidad y furia. Se pasó una mano por el pelo, su gesto de impaciencia habitual ahora cargado de una ansiedad palpable. ¿Un contrato feudal? ¿Me estás diciendo que una ley de la Edad Media puede anular una escritura inscrita en el registro de la propiedad del siglo XXI? Carles, por favor, esto es absurdo. Es una reliquia, una curiosidad histórica. Ningún juez en su sano juicio daría validez a un papelajo escrito cuando aún no se había descubierto América. Esto es una táctica de mi tía para ganar tiempo, una fantasía para la que, lamentablemente, has encontrado una jerga legal que la respalda. No pienso detenerme por un cuento de dragones y caballeros. Mañana entran las piquetas y punto, sentenció, aunque su voz, por primera vez, carecía de la convicción de acero que siempre la había caracterizado. Estaba intentando convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Pero Carles Puig no era un hombre que se dejara llevar por la retórica. Su reputación se basaba en la meticulosidad, en prever el riesgo donde otros solo veían beneficios. Los sellos son notariales, Mark. La firma del notari real es clara. Antes de que un solo obrero toque una piedra de esa pared, mi deber es ir al archivo comarcal y verificar su autenticidad. La legislación catalana, sobre todo el derecho civil, tiene raíces muy profundas. Existen figuras como las servituds de pas o los drets de vecinatge que han sobrevivido siglos. Si este censal está registrado en los libros del Consello de la Vila, no te enfrentarías a una simple disputa familiar, sino a una demanda del propio Ayuntamiento de Montblanc en defensa de su patrimonio histórico. ¿Te imaginas los titulares? Promotor barcelonés destruye un legado medieval para especular. Tu carrera no se recuperaría de algo así. La amenaza ya no era un susurro de anciana, sino el rugido inminente de un escándalo público. Frustrado por el obstáculo legal, pero demasiado orgulloso para admitir la derrota, Mark decidió forzar la situación. Esa misma tarde, mientras Carles se sumergía en los archivos, él llamó al contratista. «Quiero que empecéis mañana a primera hora. Olvidad el muro principal por ahora. Empezad por dentro, vaciando todo, los estantes, las mesas, todo. Quiero que para el mediodía ese taller esté irreconocible. Crearemos hechos consumados. Cuando quieran reaccionar, ya no habrá nada que proteger», ordenó con una frialdad que sorprendió incluso al propio contratista. Era una estrategia de tierra quemada, una última y desesperada embestida de la modernidad contra el peso de la historia. Si no podía derribar el muro, al menos arrancaría el alma que contenía, demostrando que su voluntad era más fuerte que cualquier pergamino amarillento. Sin embargo, a la mañana siguiente, el destino, o quizás la memoria de las piedras, interpuso su propio veto. El camión de los operarios, al intentar maniobrar en la estrechez imposible de la calle del Call, rozó una de las antiguas dovelas de un arco de piedra. El impacto fue mínimo, pero provocó una reacción en cadena. Una pequeña grieta, casi invisible, recorrió la fachada de un edificio contiguo.
Y un inspector municipal, alertado por un vecino celoso de su patrimonio, se presentó en la obra en menos de una hora. Con el ceño fruncido y un bloc de multas en la mano, paralizó los trabajos de inmediato. Permiso de obras suspendido hasta una nueva evaluación estructural del entorno. Esta calle es un bien cultural de interés local. Aquí no se mueve una piedra sin un informe arqueológico previo, sentenció el funcionario. El dragón de la burocracia, mucho más temible que el de la leyenda, había despertado. Mientras tanto, en el silencio polvoriento del archivo comarcal, Carles Puig y un joven historiador local llamado Pau vivían su propia revelación. No solo confirmaron la autenticidad del censal, sino que encontraron los documentos que lo contextualizaban, las actas del Consell de la Vila del año 1452. Pau, con el entusiasmo de quien descifra un código sagrado, traducía el catalán antiguo con una fluidez asombrosa. Las actas no hablaban de un monstruo, sino de una bestia de la deuda, un impuesto extraordinario exigido por Juan II de Aragón para financiar sus guerras. Montblanc, empobrecido por una reciente sequía, no podía pagar. El sacrificio que se exigía era la cesión de las tierras comunales, el corazón de la subsistencia del pueblo. La leyenda no era una fantasía, era la crónica poética de una crisis económica que amenazaba con devorar la villa. El nombre de Jordi de Rovira aparecía en esas actas no como un soldado, sino como un mestre de letras y pels, un maestro encuadernador respetado por su sabiduría. Fue él quien propuso la solución. En un acto de una generosidad que las actas describían como heroica, cedió a la comunidad su casa, el taller y sus mejores viñedos a perpetuidad, creando un fondo o patronat cuyos beneficios pagarían la deuda año tras año. A cambio, él y sus descendientes serían los custodios vitalicios de la propiedad con una única condición: que la casa siempre albergara un oficio que cosiera las hojas del tiempo para que la memoria no se desmembre. El historiador miró a Carles, sus ojos brillando de emoción. «Sant Jordi no mató al dragón con una espada», susurró Pau. «Lo venció con un contrato. Salvó a su pueblo con la ley, el conocimiento y el sacrificio. El libro y la rosa no son solo símbolos de amor, en Montblanc son el símbolo de la cultura y la generosidad que salvaron a la villa». Carles no regresó solo. A su lado caminaba un joven de gafas y aspecto erudito, cuyos ojos brillaban con la fiebre del descubrimiento. Era Pau, el historiador del archivo. Entraron en el taller, donde el tiempo parecía haberse detenido desde la partida de Marc. Eleonor estaba sentada en su taburete no con la postura de una vencida, sino con la quietud de un monarca en su trono de exilio. Marc, que había vuelto tras el fiasco con el inspector municipal, los esperaba con los brazos cruzados, su rostro una máscara de ira y frustración. El abogado depositó sobre la mesa de trabajo una carpeta llena de fotocopias de legajos antiguos, y su gesto fue tan solemne como si depositara una corona. El aire denso y cargado de polvo se tensó hasta el punto de la ruptura, conteniendo el aliento de 500 siglos de historia a punto de ser exhalada. La batalla entre el hormigón y la memoria estaba a punto de librar su asalto final, y las únicas armas eran un puñado de papeles viejos. Fue Pau, el joven historiador, quien tomó la palabra, y su voz, aunque joven, resonaba con el peso de las generaciones que le habían precedido. «Señor Rovira», comenzó, dirigiéndose a Marc, pero su mirada abarcaba a todos los presentes. «La leyenda que ustedes desprecian como un cuento infantil es en realidad la crónica cifrada de la supervivencia de Montblanc. El dragón no era un reptil alado. Las actas del Consell de la Vila de 1452 hablan de una bestia de la deuda, un tributo de guerra impuesto por el rey Juan II que amenazaba con devorar las tierras comunales, expropiar las casas y, en esencia, borrar a Montblanc del mapa. La doncella que se ofrecía en sacrificio no era una joven, sino la propia villa, su soberanía, su futuro. El monstruo era real, pero no escupía fuego, escupía edictos reales y sellos de embargo. Era la ruina económica, una calamidad tan terrible que solo podía ser recordada a través del lenguaje del mito. Y el caballero que se enfrentó a esa bestia, continuó Pau, caminando lentamente por el taller como si pisara suelo sagrado, no fue un soldado de fortuna llegado de lejanas tierras. Fue su propio antepasado, Jordi de Rovira. Pero no era un guerrero, no al menos en el sentido tradicional.
Los archivos no lo describen con armadura y lanza, sino como mestre de lletres y pels, un maestro artesano, un erudito, cuya sabiduría y honestidad le habían granjeado el respeto de toda la comunidad. Su poder no residía en la fuerza de su brazo, sino en la agudeza de su mente y en la profundidad de su compromiso con su gente. Cuando los nobles y los mercaderes se lamentaban, incapaces de encontrar una solución, fue el artesano, el hombre que trabajaba con las manos y con el intelecto, quien se alzó para proponer un pacto que cambiaría la historia de esta villa para siempre. El héroe de Montblanc no mató, construyó. El abogado tomó entonces el pergamino original, la llamada Carta de San Jordi, y su voz de notario confirió al texto antiguo una vigencia escalofriante. El pacto fue este, explicó Carles. Jordi de Rovira cedió a la villa de Montblanc, a perpetuidad, la propiedad de sus bienes más preciados, esta misma casa y taller, junto con los viñedos más fértiles de la familia. Con los beneficios generados por esas tierras, se creó un fondo, un patronat, destinado a pagar la deuda con la corona, año tras año, hasta saldarla por completo. A cambio, la villa le concedió a él y a sus descendientes el dominio útil de esta casa, el derecho a vivir y trabajar en ella para siempre, bajo una única e inquebrantable condición: que sus muros albergaran siempre un oficio que cosiera la memoria, para que el pueblo no olvidara el precio de su libertad. Ustedes no son los dueños, Marc, son los guardianes, y estaban a punto de traicionar el juramento que les dio un hogar y un nombre. Pero la revelación más profunda, la que rompió el último dique del escepticismo de Marc y llenó de lágrimas los ojos de los otros familiares, llegó con la explicación final de Pau. Y por eso, dijo el historiador con la voz quebrada por la emoción, la tradición de Sant Jordi en Montblanc es única. Su antepasado, Jordi, era un hombre de conocimiento, un erudito. Por eso se regala un libro. Y su esposa, la mujer que le apoyó en aquel sacrificio monumental, se llamaba Rosa. El gesto de regalar un libro y una rosa cada 23 de abril no es solo una tradición catalana. Aquí en Montblanc es un monumento vivo. Es la renovación anual del agradecimiento del pueblo a Jordi y a Rosa por haber salvado su alma. Cada libro es su sabiduría, cada rosa es su amor. Eleonor, por primera vez, sonrió, una sonrisa triste y luminosa. No había sido una guardiana de trastos, sino de la historia de amor más grande que su pueblo jamás conoció. Para Marc, cada palabra del historiador era un martillazo en el yunque de su arrogancia. El mundo se desmoronó bajo sus pies. El cuento de hadas que había ridiculizado era el acta fundacional de su propia libertad. El trasto inútil que había intentado tasar era el contrato que salvó una ciudad. La vieja obstinada a la que había humillado no era una anciana senil, sino la suma sacerdotisa de un legado sagrado, la última guardiana de la llama. El taller, ese activo inmobiliario desaprovechado, era en realidad un altar. Sintió el rubor de una vergüenza tan profunda y abrasadora que le quemaba la cara. Cada sonrisa condescendiente, cada palabra de desprecio, cada plan de negocio se le antojaban ahora un acto de profanación, un sacrilegio cometido contra la tumba de sus propios benefactores. Se sintió pequeño, ignorante y, sobre todo, inmensamente ingrato. Un silencio denso, casi masticable, se apoderó del taller. Los demás miembros de la familia, que habían apoyado con avidez los planes de Marc, ahora no se atrevían a levantar la vista del suelo. Miraban sus zapatos, sus manos, cualquier cosa para no tener que enfrentarse a la mirada serena de Eleonor. La verdad no los había liberado, los había encadenado a la consciencia de su propia mezquindad. Aquella pequeña habitación oscura, que minutos antes consideraban una ruina, se había transformado ante sus ojos en el corazón palpitante de su identidad. La leyenda no era una historia sobre el pasado, era una advertencia para el futuro, un testamento escrito con tinta invisible que solo los ojos del corazón podían leer. Y ellos, en su ceguera moderna, habían estado a punto de quemarlo para calentarse con las cenizas de su propia herencia. Fue entonces, en la quietud densa y polvorosa del taller, cuando el dique de la arrogancia de Marc se rompió en 1000 pedazos. No fue un estallido ruidoso, sino un derrumbe silencioso y devastador. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el pergamino, pero sin verlo realmente. El traje de diseño que vestía de repente le pareció un disfraz ridículo, la corbata una soga que le ahogaba y su reloj de lujo una burla a los 5 siglos de tiempo que acababan de caerle encima.
Sintió el frío de las baldosas de piedra subir por sus piernas, anclándolo a una realidad que era mucho más sólida y antigua que la suya. La vergüenza era una quemadura física, un calor que le subía por el cuello y le incendiaba las mejillas. Había intentado vender no un local, sino el alma de su pueblo. Había humillado no a una anciana, sino a la guardiana de un pacto sagrado. Por primera vez en su vida adulta, Mark se sintió como un niño ignorante y cruel, perdido en un bosque de significados que era incapaz de comprender. Eleanor no pronunció una sola palabra de reproche. No había triunfo en su mirada, solo una profunda y antigua melancolía, la de quien ha cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Con la misma lentitud con la que bruñía el cuero, se acercó a su sobrino nieto y, en un gesto que lo desarmó por completo, le puso una mano temblorosa en el brazo. No fue una caricia, sino un ancla. Un gesto que decía, ahora lo entiendes. Los otros familiares, que hasta hacía unos minutos eran sus cómplices en la avaricia, ahora parecían una corte de penitentes. Uno a uno, con la voz quebrada y la mirada clavada en el suelo, balbucearon disculpas torpes y avergonzadas. Ya no veían a una vieja excéntrica, sino a la matriarca de un linaje heroico, una reina sin corona sentada en un trono de madera y polvo. Su desprecio se había transformado en una veneración temerosa, y el silencio de Eleanor era más elocuente que cualquier sermón que pudieran haber recibido. Con un movimiento que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, como si sus miembros pesaran una tonelada, Mark sacó su teléfono móvil del bolsillo. El aparato, símbolo de su mundo veloz y eficiente, ahora parecía un objeto extraño, casi obsceno, en la atmósfera sagrada del taller. Sin apartar la vista del rostro de su tía abuela, buscó el número del contratista. Su voz, cuando finalmente habló, no era la del promotor seguro de sí mismo, sino la de un hombre que confiesa un crimen. «Anula todo», dijo, con una sequedad que no lograba ocultar el temblor. «El proyecto del taller de Montblanc se cancela. No, no es un aplazamiento, es definitivo. Ha habido un error terrible». Colgó sin esperar respuesta y acto seguido llamó a su abogado. «Carles, paraliza cualquier trámite de venta, no se vende nada. Al contrario, vamos a protegerlo. Inicia los trámites para declararlo bien de interés cultural, cueste lo que cueste». Cada palabra era un ladrillo con el que comenzaba a reconstruir el muro que había estado a punto de derribar. La verdadera transformación, sin embargo, no residía en la cancelación de un proyecto, sino en la creación de uno nuevo. Durante las semanas siguientes, Mark utilizó toda su pericia empresarial, todos sus contactos y recursos, no para especular, sino para honrar. Creó la Fundación Jordi y Rosa Rovira, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de las artes del libro y la memoria histórica de Montblanc. El taller no sería un museo estático, sino un centro vivo. Con la ayuda de Pau, el historiador, catalogaron cada herramienta, cada libro, cada trozo de piel. Mark consiguió financiación para restaurar el edificio con un respeto escrupuloso, asegurando su estructura sin alterar su esencia. El local que iba a ser una heladería se convirtió en una escuela de oficios, un lugar donde jóvenes aprendices podrían estudiar encuadernación, caligrafía y restauración de papel, asegurando que el arte de coser la memoria no muriera con Eleanor. Las tardes en el taller se convirtieron en un ritual sagrado. Mark, el hombre que medía el tiempo en reuniones y plazos de entrega, aprendió a medirlo en el secado lento de la cola de conejo, en las horas necesarias para coser un cuadernillo con hilo de lino encerado. Bajo la tutela paciente de Eleanor, sus manos, acostumbradas al tacto frío de las pantallas y los teclados, aprendieron la gramática del cuero y el hilo. Descubrió el olor a tierra de los pigmentos minerales, la textura sedosa del papel de barba y el sonido sordo y satisfactorio del bruñidor de ágata puliendo una cubierta. No era solo un oficio lo que aprendía, era una forma de estar en el mundo. Cada gesto era una lección de humildad, cada libro restaurado un acto de contrición. Estaba, literalmente, reparando el daño que había hecho, página a página, puntada a puntada, redimiendo su pasado a través del arte de sus ancestros. Llegó el siguiente 23 de abril, la Diada de Sant Jordi. El taller de la calle del Cal, lejos de estar cerrado o convertido en una franquicia, bullía de vida. Sus puertas estaban abiertas de par y una luz cálida se derramaba sobre el empedrado.
Dentro, Eleanor, sentada en su taburete como siempre, supervisaba con una sonrisa serena cómo Mark, con un delantal de cuero manchado de tinta, explicaba a un grupo de niños cómo se doraba una letra sobre una cubierta. Ya no era el promotor de Barcelona, era el aprendiz del maestre de letras y pels. Al atardecer, salió a la puerta y, siguiendo la tradición, le entregó a su tía abuela una rosa roja. Ella, a su vez, le dio un pequeño libro que él mismo había ayudado a encuadernar. Aquella tarde, mientras el sol de primavera doraba las murallas de Montblanc, Mark comprendió que las leyendas no son cuentos para dormir a los niños, sino el testamento que los antepasados dejan para despertar a sus descendientes. Y así, el taller de la calle del Cal no murió, renació. Dejó de ser el mausoleo de una única guardiana para convertirse en la cuna de muchos custodios. La Fundación Jordi y Rosa Rovira se transformó en el corazón cultural de Montblanc, un lugar donde el eco del martillo del encuadernador se mezclaba con las risas de los niños que aprendían a trazar caligrafías antiguas. Marc, con sus manos ahora expertas, se convirtió en el puente entre el mundo de las hojas de cálculo y el de los pliegos de pergamino. Demostró que la modernidad y la tradición no tienen por qué ser enemigas, que las herramientas del presente pueden ser las mejores aliadas para preservar los tesoros del pasado. El taller ya no era un ancla, sino una brújula que orientaba a la comunidad hacia su propio futuro, recordándoles de dónde venían para que nunca olvidaran hacia dónde debían ir. El legado de Jordi y Rosa estaba por fin a salvo. La historia de Montblanc nos enseña una lección universal. Cada pueblo, cada aldea, cada familia tiene sus propios dragones. A veces adoptan la forma de la crisis económica, otras la del olvido, la inmigración o la simple indiferencia que carcome las raíces como la carcoma la madera. Pero también, en cada uno de esos lugares hubo un caballero. No siempre con espada, casi nunca a caballo. A menudo fue una abuela que se negó a vender la tierra, un artesano que no dejó morir su oficio, o un maestro que insistió en enseñar la lengua de sus padres. Son los héroes anónimos cuya gesta no se canta en los romances, pero que queda grabada en la memoria de las piedras, en el sabor de una receta familiar o en la letra de una canción popular. Son ellos los que nos demuestran que la mayor heroicidad consiste simplemente en no olvidar. Marc Rovira lo aprendió de la forma más dura. Comprendió que el verdadero valor de su herencia no se podía tasar en un mercado inmobiliario. La riqueza no estaba en los metros cuadrados del local, sino en los siglos de significado que contenían sus muros. Descubrió que el progreso sin memoria es como construir un rascacielos sobre cimientos de arena, una estructura imponente, pero frágil, destinada a derrumbarse al primer temblor. Al salvar el taller, no solo salvó un edificio, se salvó a sí mismo. Rescató su propia identidad del naufragio de la modernidad vacía, encontrando un propósito mucho más profundo que el de acumular beneficios. Encontró el honor, un bien intangible que, a diferencia del dinero, crece cuanto más se comparte y se defiende. El viejo taller de encuadernación de la calle del Cai sigue hoy abierto, y en su interior el tiempo ya no es una amenaza, sino la materia prima con la que se teje el futuro. Los libros que allí se restauran y se crean ya no guardan solo palabras, sino el eco de un juramento hecho hace más de 500 años. La historia de Marc y Eleanor nos recuerda que en cada rincón de nuestra tierra hay un pacto similar esperando a ser redescubierto. Una advertencia susurrada por nuestros mayores que a menudo desoímos, cegados por las luces de neón del presente. Porque como bien aprendió aquel joven promotor, entre el olor a cuero y a verdad, las leyendas no son cuentos para dormir, sino el testamento que los antepasados dejan para despertar a sus descendientes. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no logra explicar, comparte esta historia. En cada uno de nosotros vive un guardián, y en cada familia se esconde un tesoro como la carta de San Jordi, esperando a que alguien tenga el valor de romper el sello del olvido. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos, pues en ellas se encuentra el mapa de nuestro propio porvenir. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para descubrir más relatos que nos recuerdan quiénes somos y por qué es tan importante no olvidarlo nunca.